Hola, bienvenido a tu podcast, Exploradores del Conocimiento, donde la ciencia y la educación se ponen en acción. Yo soy la doctora Delia Chávez, tu host. Soy una docente investigadora apasionada por acercar el conocimiento a todos los rincones. Y hoy vamos a sumergirnos en un material que ha sido llamado el material del futuro, el grafeno. ¿Pero qué es el grafeno? Bueno, antes de hablar del grafeno, tenemos que detenernos en su origen, el carbono. El carbono es un elemento único en la tabla periódica porque tiene la capacidad de unirse consigo mismo y con muchos otros elementos, formando estructuras muy diversas. Esa versatilidad es la razón por la cual tenemos la vida en el planeta, tal como la conocemos, porque nuestra vida está basada en el carbono. Y el carbono tiene diferentes estructuras. Esto quiere decir que sus átomos se arreglan de diferente manera y entonces forman elementos que te podrían parecer completamente diferentes unos de otros. Por ejemplo, estamos hablando de la estructura de diamante. El diamante está hecho a base de carbono. En él los átomos están unidos en una red tridimensional muy rígida, muy empaquetada. Por eso es el material natural más duro conocido actualmente. Es transparente y es un aislante eléctrico, porque sus electrones todos están ocupados en todos los enlaces. Luego tienes el grafito. El grafito es como la punta de tu lápiz. Eso sería el grafito. Los átomos están organizados en capas planas en una estructura hexagonal de 6 lados. Dentro de cada capa, los átomos están fuertemente unidos, pero entre capas las fuerzas están muy débiles, lo que permite que se deslicen una sobre otra. Por eso el grafito es blando y lo usamos en los lápices, como te comenté, y además conduce la electricidad. Y luego está otra estructura que se llama fulereno. Son estructuras o esféricas o tubulares, con una especie tipo de balón de fútbol, más o menos así, formado por hexágonos o pentágonos que están como tubos o en forma esférica. Entonces, los fulerenos fueron descubiertos hace unos años y han sido abierto la puerta a la nanotecnología, ¿sí? Después podremos hablar solamente de los fulerenos, de lo especiales que son. Y también está el carbono de forma amorfa, que es el carbón vegetal. A lo mejor es el carbón que tú tienes y en el que vas y asas tu carne, ¿no? Bueno, los átomos no siguen un orden definido y tiene una forma amorfa y no tiene una estructura cristalina tan definida como la tienen las otras estructuras que te estoy mencionando. Entonces, aquí entra el grafeno. ¿Y por qué es tan interesante y tan importante? El grafeno está hecho de la unidad básica del grafito. Si tomamos una sola capa de grafito, una capa bidimensional, 2 dimensiones, largo por ancho, nosotros somos tridimensionales. Ok, esa hoja de átomos de carbono están organizados en hexágonos. Imagínate una hoja muy delgada, casi transparente es el grafeno, de puros hexágonos. Entonces, esta estructura ser bidimensional es lo que la hace tan especial, porque es el material más delgado que existe o que se conoce actualmente. Solo un átomo de grosor, así de delgado es. Y entonces, al mismo tiempo, es extremadamente resistente, flexible y es conductor. Básicamente, el grafeno fue un hito histórico cuando fue descubierto y eso le hizo que se ganaran el Premio Nobel de Física en 2010 los investigadores André Geim y Konstantin Novoselov. Ellos lograron de una manera muy ingeniosa formar el grafeno. De esta manera lo hicieron con un tape y con grafito lograron hacer esa capa bidimensional. Pero bueno, dirás tú, ¿por qué es tan especial el grafeno? Bueno, porque en comparación con otros materiales es mucho más fuerte que el acero, como 200 veces más fuerte que el acero, es más liviano que el aluminio y es mucho más conductor que el cobre. Ahora que ya entendemos el grafeno y de dónde viene, bueno, vamos a ver por qué es tan especial desde el punto de vista de la física y de la física de los materiales. En la mayoría de los materiales, los electrones, esas pequeñas partículas que orbitan alrededor del átomo, ¿sí? En el núcleo, ellos están afuera en diferentes orbitales. Normalmente te enseñaron en la escuela que los orbitales eran redondos, pero en realidad los orbitales pueden tener muchísimas formas. Es un tema que podríamos hablar después. Pero entonces se mueven y chocan constantemente porque hay impurezas en los elementos. El hecho que hay impureza, los átomos están desordenados y también hay vibraciones internas. Todo eso puede pasar en un elemento que no ha sido trabajado o creado. Entonces, estos choques generan que hay una resistencia eléctrica. Pero la parte de la energía que se pierde precisamente con esa resistencia eléctrica en forma de calor.
Es cuando pones al cargador a conectar y se empieza a calentar. Ahí estás perdiendo energía en forma de calor. Entonces el grafeno es diferente porque en su estructura de panal bidimensional, que es solo una capa, los electrones se comportan como si fueran partículas sin masa, como los fotones, muy parecido. He hablado de los fotones anteriormente, que son partículas de luz. Bueno, significa que se desplazan casi sin resistencia y a velocidades cercanas a la velocidad de la luz dentro del material. Entonces, este fenómeno se le llama movilidad electrónica ultra alta y es una de las razones por las que el grafeno es considerado un material revolucionario en la electrónica. Para aterrizarlo sería como los electrones son autos que están circulando en la ciudad. Si fuera un material común, puede haber semáforos, baches, tráfico, gente que se atraviesa, movimiento, etcétera. En cambio, el grafeno, si lo comparamos con un auto, es como si anduviera en una autopista completamente libre, recta, sin autos, sin resistencia. Pues así es como están fluyendo los electrones adentro. Entonces es por eso que tienen esas propiedades tan peculiares. Pero bueno, yo te dije que era un material bidimensional. Básicamente el grafeno es el primer material verdaderamente bidimensional que conocemos por tener solo un átomo de grosor. Entonces, este confinamiento de los electrones que están en un solo plano, no estamos hablando, cuando estamos hablando de tres dimensiones, estamos hablando de tres planos, ¿sí? Largo, ancho y alto. Aquí solamente tienes un plano, dos dimensiones. Entonces, las propiedades eléctricas, mecánicas y térmicas están potenciadas porque todo ocurre en una sola capa atómica. Como te comenté, los electrones se pueden mover libremente y hacer lo que ellos quieren hacer. El hecho es de que viaja más rápido, entonces la conductividad térmica es muy alta y evita que se acumule el calor. Y por ser tan delgado y flexible, puede integrarse a dispositivos transparentes y plegables. El grafeno combina lo mejor de dos mundos, un material que es estable, como la física de partículas relativistas, pero cuando hablamos de grafeno, no solo hablamos de un nuevo material, hablamos de un nuevo estado de la materia, en un laboratorio perfecto para explorar las leyes de la física y aplicarlas a la tecnología. Puede haber muchas aplicaciones de grafeno. Yo solamente te voy a mencionar aquí algunas y tendremos otro capítulo en las que les exploraremos más a detalle. Pero en la medicina es una de las que se ve que pueden tener un gran potencial. Y digo gran potencial porque todavía está en etapa de investigación. Tenemos los sensores biomédicos que pueden servir para detectar glucosa, monitoreo de signos vitales, parches que pueden actuar como laboratorios directamente pegados en tu piel que puedan medir tus signos vitales. Puede haber andamios y órganos de 3D. Esto quiere decir que tú puedes hacer una impresión de tejidos para tener trasplantes personalizados. Y ya hubo una investigación en España en 2022 donde hicieron una impresión 3D con polímeros de grafeno que hacen las células musculares se contraigan sin estímulos. Entonces, esto fue una prueba de que se pudieran construir músculos de tejidos artificiales con grafeno. Hay un potencial también para liberación de fármacos, para diagnóstico también de enfermedades. No es solo tecnología, porque también pudiera salvar vidas. La verdad que hasta el momento muchos descubrimientos y pruebas que se han hecho, todo está en la fase experimental, pero promete que en la medicina puede cambiarla completamente y revolucionarla. También tenemos otras aplicaciones disruptivas que se han analizado, por ejemplo, uno de los sueños más grandes de la humanidad, ¿qué es? Pues tener energía infinita, tener baterías que se puedan cargar en segundos y te duren mucho tiempo. Siempre es el problema, se te descarga la batería, hay que cargarla, tarda tiempo. Pues bueno, el grafeno podría hacerlo gracias a su alta conductividad eléctrica y a su gran superficie. Entonces permite almacenar y liberar energía de una manera ultra rápida. Y esto puede haber dos aplicaciones clave importantes. Supercapacitores de grafeno, dispositivos capaces de cargar en segundos y mantener esa energía durante horas. Imagina conectar tu celular un par de segundos y queda cargado al 100%. Maravilloso, ¿verdad? Pues bueno, también puede haber paneles solares muy eficientes. El grafeno podría mejorar la absorción y el transporte de los electrones, haciendo que los paneles solares generen más energía a menor costo. Otra aplicación disruptiva puede ser electrónica flexible. Eso quiere decir que al ser transparente, es delgado y es muy resistente, se puede utilizar para fabricar pantallas transparentes en la que puedes colocar en ventanas, en lentes, celulares enrollables o plegables, que no se rompen al doblarse, porque recuerda que te dije que es muy resistente.
incluso ropa inteligente con circuitos integrados directamente en las mismas fibras. Esto abre paso a una nueva generación de dispositivos portátiles y adaptables. La tecnología se puede integrar a nuestra vida de una forma natural. Y bueno, otra aplicación disruptiva que se llama mucho es la espintrónica. Te voy a hablar un poco de ella, es un tema un poco complejo, pero bueno. En la electrónica clásica, lo que usamos es la carga del electrón, entonces, para poder generar corriente. En la espintrónica entra la otra propiedad que tiene el electrón, que es el spin. Es cómo está la orientación magnética del electrón, que puede ser spin arriba o spin abajo. Y el grafeno es un material ideal porque puede controlar ese spin de una forma eficiente. Y quiere decir que puedo tener chips más pequeños, más rápidos y con menor consumo de energía. Es como si hubiera discos duros que tuvieran 1000 veces la capacidad o computadoras con un tamaño de una tarjeta de crédito, súper sencillo, con un potencial descomunal. Es una promesa de la espectrónica en el grafeno. Obviamente está también en etapa de investigación. Pero bueno, cuando hablamos del spin, me refiero a una propiedad fundamental de las partículas, como los electrones. No es exactamente que el electrón esté girando como una pelota de fútbol así, completamente. Aunque el nombre spin suena así, es como un giro. Más bien es una propiedad cuántica. Entonces aquí estamos entrando al mundo de los electrones en la parte cuántica. Es como una especie de firma que cada electrón tiene. Una manera sencilla de entenderlo es imaginar que cada electrón lleva una flechita magnética, hacia arriba o hacia abajo, que apunta en esas dos direcciones y la orientación es a lo que se le llama el spin. En la práctica significa que el electrón se comporta como un pequeño imán. Entonces, al igual que los imanes, el spin puede alinearse o estar en direcciones opuestas. Y bueno, ¿por qué esto es importante? Porque además de la carga eléctrica positiva o negativa, podemos también controlar la orientación magnética para almacenar y procesar información. En lugar de como se almacena ahora con ceros y unos, que está basado en la corriente eléctrica, podríamos tener dispositivos que usen el spin para representar información de forma mucho más rápida y eficiente. La computadora actual, por ejemplo, la información viaja como corriente eléctrica, lo que genera calor y limita su velocidad, y ya vimos que hay muchos obstáculos y resistencias en el camino. En la espintrónica, la información viajaría también codificada en el spin, reduciendo pérdida de energía y aumentando la capacidad de almacenamiento. Así que cuando decimos que el grafeno es un gran candidato para la espintrónica, lo que queremos decir es que su estructura permite controlar y mantener el spin de los electrones por más tiempo y con menos interferencias. Esto abre la puerta a una nueva era de chips, memorias y computadoras que pueden ser más potentes y eficientes. Y por ejemplo, también en el transporte podemos tener un impacto. El grafeno puede combinarse con plásticos, metales o fibras para formar materiales compuestos que pueden ser ultraligeros y resistentes. Eso también se está explorando ya en el transporte aéreo y automotriz. Aviones o autos que pueden ser más ligeros y más resistentes, cascos, bicicletas, prótesis, muchísimas aplicaciones. ¿Cómo ves? El grafeno no es solo una promesa para la medicina, sino una revolución completamente transversal en la energía, en la electrónica, el transporte, materiales avanzados. Estamos hablando de un futuro en donde lo que hoy parece ciencia ficción, como cargar un auto eléctrico en segundos o llevar un celular que sea transparente y flexible, se convierte en parte de la vida cotidiana. Ahora bien, hay desafíos actuales en el grafeno. La producción a gran escala sigue siendo cara y compleja. Hay necesidad de garantizar la biocompatibilidad, sobre todo para las aplicaciones médicas. La brecha entre la investigación y el laboratorio está grande con respecto a la aplicación industrial, porque ahorita se han logrado cosas, pero solo a nivel laboratorio. No se ha extrapolado a nivel industrial y esa es otra etapa a la que después tendremos que llegar. El grafeno nos muestra no solo que es un material que puede transformar industrias enteras, desde electrónica o hasta la medicina, también nos recuerda que la ciencia necesita tiempo, inversión y colaboración para convertir esas promesas en realidades. Requiere de científicos que dedican horas y horas de investigación y años de su vida en hacer estos estudios, en hacer numerosas publicaciones, en compartirlas, en compartir el conocimiento y algo que alguien avanza y lo publica, después otra persona también lo puede tomar. Quizás dentro de unos años tengamos implantes, baterías o computadoras hechas de grafeno
Y vamos a recordar que todo empezó como una pequeña capa de carbono en forma de panel. Gracias por compartir y acompañarme en este espacio de Exploradores del Conocimiento. Si te gustó, compártelo en redes. Suscríbete en Spotify y Podbean y únete a esta comunidad en la que el poder de la ciencia y la educación pueden cambiar el mundo. Soy Dalia Chávez y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.